donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, 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 ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella de Venga y le cuento? Hoy vamos a hablar de un tema que fue tendencia esta semana, entonces vamos a darle paso a David. David, ¿cómo vas? Hola Juanita, buenos días para ti, ¿cómo estás? Buenos días para toda nuestra audiencia en este programa de Venga y le cuento. ¿Qué programa? Estamos cada vez teniendo más especiales, pero también con más noticias y en un momento creo que es una semana muy coyuntural para nuestro año. No voy a decir solamente que para la historia del país y todo lo demás, porque creo que hay muchas cosas dichas, pero les vamos a decir muchas cosas que todavía no están dichas, así que prepárense para el programón que se viene en esta jornada y que hemos estado preparando con mucho amor y con mucho esmero para todos ustedes, nuestra querida audiencia. Claro que sí, David, nos vamos con los titulares. Bueno, y en esta emisión de Venga y le cuento de este 15 de agosto, vamos a estar hablando de los candidatos que han sido, lamentablemente, que han sufrido esta triste realidad del asesinato y la violencia. Vamos a estar hablando también de las reacciones alrededor del fallecimiento de Miguel Uribe. ¿Qué ha pasado con el rifirrafe de Álvaro Uribe y por qué fue tendencia, pero no fue tan tendencia como muchos quisieran, sino por lo contrario, nos encendió la llama? Reacciones también de otros líderes políticos alrededor de uno de los hechos del año. También un análisis muy especializado sobre qué ha pasado con los líderes sociales, porque así como también hemos hablado de políticos, pues tenemos que tocar la horda y la noticia con los líderes sociales. Tocaremos también el tema de Jaime Garzón, un nuevo aniversario y qué ha pasado con la justicia, qué ha pasado con el caso de Jaime Garzón y por qué no tuvo tanto y por qué no tuvo el mismo cubrimiento de parte de los medios de comunicación. Y otra noticia que de pronto ustedes no le han contado, pero les vamos a contar, es la masacre del Aro. ¿Qué tiene que ver la masacre del Aro? Que en un momento les vamos a estar contando porque este programa va a estar supremamente interesante, así que desde ya comente, comparta e interactúe, esté viéndolo en vivo o esté viéndolo en una hora temporal. Nos interesa que le dé difusión. Bueno, David, empezamos con el programa de hoy, ¿no? Muchas emociones alrededor, pues, de la ida de Miguel Uribe. Muchas teorías al respecto, ¿no? ¿Qué has escuchado tú antes de que empecemos el programa? ¿Qué teorías Yo, has yo, escuchado? yo que no he escuchado, mira que hoy espero hacerme un detox de redes sociales porque Eh, recuerdo muy bien, Juanita, que de hecho que incluso acá lo llegamos a hablar. ¿Te acuerdas tú de la cuestión del la famosa teoría de que pues estaba bien y bueno, todo esto que también fue un tema que tocamos, creo que incluso hasta técnicamente, no escuetamente, y bueno, pues digamos que encuentra uno el tema de que no, bueno, ahora qué van a decir los de la teoría, ya que pues pasó esto. Otros pues lamentablemente dicen que bueno, pues que ayer escuchaba algo muy absurdo y era como el tema del cajón. Yo sé que no es la mejor manera de abordar el arranque de una noticia por un fallecimiento, pero, pero pues bueno, aquí la cuestión es que tenemos nuevamente o un político eh, a manos de la violencia, como ustedes ven los de este listado, este collage que les hemos preparado. Y saben qué es lo más curioso y lo más chistoso, que aquí sí hay que darle la razón a Donald Trump, porque Bogotá está muy insegura. Casi que todos fueron o sufrieron a lo largo de la historia eh, la violencia en la capital del país, en diferentes épocas de la historia, pero sí, en capital del país. Y ya vamos a estar hablando porque obviamente esto, aquí por eso quisimos tener un tema con la equidad. Porque bueno, antes de que ustedes de pronto vengan y señalen o clipen, porque es fácil hablar de que estamos solidarizándonos por los líderes de derecha, también miren que ustedes ahí tenemos líderes de centro, de izquierda, de centro izquierda,
y todos tienen un curioso y particular denominador, Juanita. Esperemos, y seguramente esto se habrá dicho hace 30 años, que sea el último, pero lamentablemente la violencia en nuestro país nos indica otra cosa y nos indica más bien que que estemos preparados como ciudadanía, como medio de comunicación. Y bueno, Juanita, pues es un tema para, para estar lamentablemente conmovidos, no solamente, vuelvo, insisto, por Miguel Uribe, sino solamente por Miguel Uribe, sino también por cada uno de los líderes sociales y políticos, porque horas después del tema del fallecimiento de Miguel Uribe, otro representante a la Cámara tuvo un delicado atentado en su vehículo y aquí es donde nos empezamos a replantear muchas cosas respecto a la seguridad de este país y respecto pues también a las garantías para un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, Juanita. Sí, David, son muchas cosas alrededor, como bien dijimos, muchas teorías conspirativas alrededor, pero también hay que entender eh, que hay muchas ítems que todavía no tienen respuesta, ¿no? Entonces, claramente la gente también especula un montón. Eh, no sé, es que si bien vamos a hablar y recordar estos líderes de izquierda que fueron asesinados, siento que el cubrimiento que le dieron a este fue un poco diferente y eso también lo vamos a entrar a analizar. Pero a lo que yo voy es que sí, no importa de cuál sea el bando político, no deberían haber asesinatos eh, ni por un lado ni por el otro. Entonces, bueno, empecemos, David, a hablar de desde el primero hasta pues el último, ¿no? Y el primero que encabeza esta lista, David, el primero que inició desafortunadamente la lista del no poder respetar la opinión del otro, ni los gustos del otro, ni la democracia, que es algo mucho más difícil, es Rafael Uribe. Se habla que fue hace 111 años. Eso fue el 15 de octubre de 1914, cuando se registró el asesinato del liberal Rafael Uribe a sus 54 años. En esa época, Uribe recibió ataques públicos por negarse a respaldar una coalición con los conservadores, provocando que comenzara a ser llamado el cónsul del desprestigio. Sí, Sigamos, sí, dímelo. dale, si quieres te voy apoyando con el otro entonces, si quieres seguimos con Jorge Eliezer Gaitán. Creo que la historia, sobra decirle, yo no soy un líder, yo soy el pueblo es superior a sus dirigentes, decía el billete que tristemente tenía la menor denominación de este país en la historia, el billete de 1.000 pesos, 9 de abril de 1948, recibió 3 disparos de un revólver 38 corto que era utilizado por Juan Roa Sierra. Siempre hago una pausa aquí, Juanita, para recomendar ver eh, la película de Roa, que es la que detalla desde la manera del criminal qué fue lo que pasó con Jorge Eliezer Gaitán, una joya cinematográfica infravalorada en la historia de este país. Mientras sigan ustedes viendo el paseo, no le vamos a dar el valor a este tipo de joyas que tenemos. Así que esto obviamente pues Uy, provocó el David, Bogotá. esa película es historia, o sea, Hermosa, es hermosa. Yo me la vi en cine, me la vi en la Cinemateca, me la vi en Señal Colombia, me la vi hace poco otra vez, la dieron en Cinearte, creo que fue en Caracol, tarde, es una joya hermosa. Para este momento deberían volverla a pasar, de hecho. Es muy preciso que la den, pero como nos ponen es el desafío y Altafulla y la Casa de es los que Famosos, las cosas han cambiado, ¿no? Yo me acuerdo de los medios no, de comunicación hace unos años, hace unos sí, 20 años, sí, yo y eran tenía, una cosa, sí, si bien tenían sus líneas políticas, porque no se va a decir que no, sí, si eran medios de comunicación que pasaban cierto tipo de contenido que totalmente. molestaba a la gente, o sea, no, o sea, ¿a qué voy? Que Les daba molestaba a los pensamiento poderosos. crítico.
exactamente, por ejemplo, los programas de Jaime Garzón, El Mm, Espectador, que se fue contra el narcotráfico y pues le causó ciertos daños. O sea, pero, por ejemplo, yo me baso en los programas, por ejemplo, de Jaime Garzón o las noticias que hacían con los muñequitos así de los políticos. sí, Yo esto, me Vox paso con Populi, ese. esa vaina, incluso la novela Ujú. de Garzón Vive es muy bonita. O sea, es una novela uf, que ha ganado muchos premios también. Ese tipo de novelas, mira, menos, es más, sí, puede ser un poco de la reivindicación de una narconovela, porque finalmente el narco estaba detrás siempre, o en su mayoría de estos asesinatos, pero, uy, yo pagaría por ver una novela, qué sé yo, de Pizarro, del exterminio de la Unión Patriótica, en vez de Por tanto ejemplo. reality que nos tienen inundados. Garzón fue un muy buen intento también en su momento, y bueno, Juanita, pues, bueno. Recomendación de hoy, léanse por favor, véanse por favor, Roa, si lo pueden hacer más tarde, Juanita. Viene Jaime Pardo Leal, ¿no? Dentro de esos Sí, candidatos. sí, 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 sí. Y bueno, y aquí empieza una cadena, David, de homicidios que ya fueron como un eslabón, ¿no? Uno tras otro, tras otro, tras otro, y corta hasta pues que volvió a ocurrir con Miguel Uribe. Pues bueno, el siguiente es Jaime Pardo Leal. Él fue en 1984 en el gobierno de Belisario Betancur, mientras se sostenía el acuerdo de paz con el grupo de las FARC y en ese momento nació el partido político La Unión Patriótica, que tuvo a Jaime Pardo Leal como candidato presidencial en 1986. Tras el triunfo de Virgilio Barco, Pardo Leal comenzó a trabajar en la candidatura para elecciones de 1990. Sin embargo, el gobierno nacional conoció que había planes para asesinar al líder de izquierda, que recibió varias ofertas de dejar el país junto a su familia. Con la idea de no dejar su lucha política, Pardo Leal realizó un viaje de verano a Patio Bonito, uy, aquí nomás, en donde un vehículo se detuvo frente al político y sus tripulantes le dispararon con repetidas ocasiones. Pues es que también, ¿dónde se va a meter? No mentiras, pero muy triste porque, así como te digo, esto fue encadenado porque pues ya en el 90 los 90 en Colombia fueron, o sea, de 80 a 2010 más o menos, fueron 30 años fuertes, fuertes de violencia en Colombia, llenos, bañados de sangre. De hecho que estamos muy cerquita, estamos a tan solo horas de un nuevo aniversario del magnicidio de quien sigue, Luis Carlos Galán, que fue asesinado en la plaza de Soacha. Hay documentos fílmicos en algunas señales donde incluso minutos antes de que fuera pues su asesinato pues estaba saliendo en cadena nacional, en los noticieros. Ahí obviamente pues estaba haciendo su presentación y obviamente pues se termina en el municipio de Soacha con su vida, 18 de agosto de 1989. También años más tarde, después de una investigación exhaustiva, se habla de que el esquema, se confirma de que el esquema de seguridad fue modificado para que quedara descubierto en el momento en que hombres se camuflaron. Muchas personas relacionaron con lo de Miguel Uribe por la circunstancia. Fue en una plaza, fue también en medio de la multitud, aunque obviamente pues hay que mencionar que en la diferencia de Miguel Uribe, que era precandidato todavía, pues no había tanta multitud como en el de Galán. Igualmente, pues el objetivo final se logra tristemente y ahí pues también hay una investigación de cara pues a sus escoltas. También en el hecho hay que mencionar que falleció la política en aquel momento el concejal de Soacha, Julio Peñalosa, Juanita. Pasamos a Bernardo Jaramillo. Pues David, antes de pasar a Fernando Jaramillo, sí quiero hacer una acotación y es que, bueno, son dos. Una que como esta muerte nos deja ver de una u otra manera cómo el Estado que tiende o tiene que ayudarte, defenderte, cuidarte, es el mismo causante de tu muerte, ¿no? Que a la final también se convierten en crímenes de lesa humanidad porque a la hora del té son crímenes de Estado, son cosas que se guardan. Aún no sabemos qué pasó, por ejemplo, en la toma del Palacio de Justicia, porque eran avisados y aún así desaparecieron mucha gente que no era simpatizante en el gobierno del momento. Entonces, realmente las instituciones que nos protegen,
Esa sería una excelente pregunta para hacernos, porque nosotros nos confiamos en ellos y terminamos pues con una mano adelante y una mano atrás. Otra cosa que te quería decir, ¿a ti no se te parece un poquito Luis Carlos Galán a Gaitán? Muy no, mira que no. O sea, de pronto tal vez en la intención, no en las maneras de su discurso, muchas personas dicen que perdimos tal vez una de las últimas oportunidades de tener, y esto no lo digo yo, lo he escuchado de familiares de personas mucho mayores que yo, de que él hubiera sido el último gran presidente que hubiera tenido este país si no hubieran quitado la vida, y que su manera de discurso tal vez era un poco similar a la de Gaitán, pero en cuanto al discurso, a eso me refiero. Yo tengo algo que decir sobre el Estado, pero creo que todavía no lo voy a decir, respecto a hacer un poquitico más tarde cuando vayamos avanzando con nuestro programa, mi querida Juanita. Bueno, y sigamos, David, si seguimos con otra de las muertes que siguió paralelo, o sea, enseguida, que fue Fernando Jaramillo. Fernando Jaramillo, en una alianza entre Autodefensas Unidas de Colombia y el Cartel de Medellín, en la Magdalena Medio se registró un enfrentamiento entre sicarios y paramilitares por parte de Israel Jair Klein. Entre los alumnos de Klein estaba Arturo Gutiérrez Maya, un chico que volvemos y nos devolvemos al pasado, de 16 años, que recibió la misión de terminar con la vida de Bernardo Jaramillo Osa, sucesor de Carlos Leal en la Unión Patriótica. Esto pasó el 22 de marzo del 90. El menor disparó con una ametralladora insta a Jaramillo, que a pesar de amenazas en su contra, afirmó que no usaría chaleco antibalas. Pero bueno, ni el chaleco lo hubiera salvado realmente. Pero si ves cómo nos devolvemos en la historia, es importante recordar y no olvidar la historia, porque desafortunadamente se repite. Sí, aquí, obviamente aquí hay una cruz y una culpa porque muchas personas dicen, bueno, pero pues es que en este gobierno, no, miren que en gobiernos anteriores también quedó imposible brindar la seguridad para el ciudadano y eso también en este caso pues duele por muchas cosas. No sé, volvamos al tema, vuelvo y repito, para que no vayan a sacar esto y digan, ay, pero es que están hablando de los políticos y las otras muertes no les duelen. Estamos puntualmente en este momento del espacio hablando de los políticos, por eso hicimos también una condensación con líderes sociales y vamos a estar hablando también de todas las demás personas que hemos perdido en diferentes etapas de la historia reciente del país. Vamos a hablar de Carlos Pizarro, porque Carlos Pizarro, 17 de abril de 1990, el hombre de la palabra, de la célebre frase palabra que sí, ahí ustedes lo ven, hay un documental también que recomiendo muy bonito que se llama Pizarro, que es también narrado por la hoy senadora y precandidata y candidata presidencial María José Pizarro, en ese momento un poco más joven, más niña por decirlo así, y pues sufrió el atentado en un vuelo comercial, 17 de abril de 1990 a manos, mira Juanita, qué curioso, un menor de 17 años, identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, fue quien acabó con la vida de este ex militante del M-19 que había sido, que había entregado las armas en el gobierno de Belisario, de Virgilio Barco, y había sido una pieza fundamental de cara a la constituyente que se evocaría pues en la Carta Magna que hoy nos rige, que es la de 1991. Exactamente, David. Y bueno, este top triste finalizaría, Dios diría, con Álvaro Gómez. Álvaro Gómez nació en 1900, nació en 1995. Álvaro Gómez tenía planeado aspirar a las presidenciales de elecciones del 98, liderando la oposición contra Ernesto Samper con un discurso contra lo que se llamaba un régimen de corrupción. El 2 de noviembre del 95, Gómez había terminado de dar clases en la Universidad Sergio Arboledas y se disponía a volver a su hogar cuando recibió 4 disparos que terminaron de manera fulminante con su vida. Y en esto me pongo a analizar, y es por qué le tenían tanto miedo a la izquierda que llegara. O sea, fueron literalmente 10 años, porque pues él aspiraba en el 98, pero 5 años en los cuales exterminaron todo lo que fuera izquierda, pero mal. Y ya, bueno, David, finalizamos con nuevamente devolvernos a Miguel Uribe 2025.
30 años. Sí, de Miguel Uribe, bueno, prácticamente todo está dicho, Juanita. Uno de los, pues, políticos de mayor prominencia, no lo vamos a decir que ahorita en cuanto a popularidad era de los más populares, pero que sí ha empezado a tener un eco en la percepción ciudadana, había tenido cargos en la alcaldía de Enrique Peñalosa, incluso había trabajado como asesor de juventudes para Armando Benedetti en su campaña como senador muchos años atrás, de familia pues obviamente política, su abuelo fue presidente, hemos hablado incluso también de su abuelita, quien es una de las abanderadas por la causa de la Caminata de la Solidaridad por Colombia, que se va a llevar a cabo en próximos días también. Y bueno, pues ahora es el nuevo integrante de esta lista, muy triste, de verdad que sí, porque pues volvemos, y es algo que hemos hablado internamente y también con Juanita, que sean de izquierda o sean de derecha, pues son muertes o fallecimientos que duelen, porque independientemente de eso, pues son vidas que se apagan, ¿no? O sea, hay una cosa también a la que hemos llegado en este espacio ya antes de darle paso a las siguientes noticias, y es que por más odio que usted tenga por una idea de una persona o por una cuestión política o por sus deschavetadas que diga, pues siempre debe estar oprimando como lo hemos manifestado la vida. O sea, cuando usted ya empieza a desearle la muerte a una persona, cuando usted quiere que le pase algo más que una herida a una persona que piensa diferente a usted, tiene que empezar usted mismito también a revisarse como elemento de esta sociedad que cada vez nos hace perder la esperanza y nos muestra que está bastante podrida. Así que es la Es reflexión, una de las reflexiones que obviamente tenemos que dejar en este momento. exactamente, David. Y analizando un poquito la parte de los titulares, de cómo se abordó esta noticia, porque sí es importante, pues hagamos un recorderis rápido de qué fue lo que sucedió, ¿no? El 11, el lunes, a la 1:30 de la mañana, muere Miguel Uribe, pues porque tuvo una hemorragia ¿en el sistema qué? Eso es, se me va. Entonces, como él tiene una hemorragia, los médicos nuevamente lo intervienen y pues para poderlo pues salvar de una u otra manera, pero pues desafortunadamente esta última intervención no funciona, no sirvió y fallece a la 1:30 de la mañana el lunes a 11 de agosto. Después de esto pues llegan varias conmemoraciones a su paso, ¿no? El ex jefe, ya figuras como, ahorita vamos a ver lo que pues se pronunciaron, figuras como Francia Márquez, Álvaro Uribe, el mismo presidente, Belisario Betancourt, tengo a Belisario Betancourt acá. Ay, estoy pensando en Benedetti, es que se parecen. Después la alcaldía de Bogotá decreta 3 días de duelo por la muerte de Miguel Uribe. Gobiernos como Estados Unidos, España, Brasil, Honduras, Costa Rica, pues se solidarizan y se suman contra la violencia política. La fiscalía cataloga la muerte como un magnicidio. Uribe Torbay aspiraba pues a convertirse en el candidato de derecha y aquí entonces ya empezamos a analizar pues nuestros titulares que de una u otra forma, ¿sabes qué vi, David? Que los titulares en los medios colombianos, que no son como tan sesgados, estuvieron igual, o sea, como que la mayoría tituló de la misma forma, como que murió Miguel Uribe, su edad, algunos hicieron como esa bitácora de murió porque murió, qué pasó y quién era Miguel Uribe, qué representaba, sí, que me parece que está bien, pero ya hubieron medios que eso sí me causó mucha curiosidad, porque yo pensé que iba a ser al contrario, ¿sí? Pero los medios extranjeros, ¿sí? Ponte que los medios como France, no, Los Angeles Times, tildan como se convirtió en un símbolo de derecha colombiana, pero considero prematuro vecinar su muerte la fortaleza porque hay varias otras variables como la alta dispersión de candidatos. O sea, siento que esto es algo importante y si quiero ponerlo y es que no, o sea,
Miguel Uribe representa la historia de la violencia en Colombia porque sabemos la historia de Miguel Uribe, ¿no? La mamá fue asesinada por los narcos, en este caso los extraditables. Y eso fue un tema que conmocionó. Murió cuando Miguel tenía apenas 5 años y otra vez la historia se repite porque el hijo que dejó tiene apenas 4 años, ¿sí? Pero él no era la figura de derecha. Por eso es que vuelvo y digo, o sea, no era una figura que uno dijera, uy, pucha, prominente. Ojo, estamos separando el tema de la figura de la persona, pero digamos que ahí es donde sí, senador de la República, etcétera, o sea, sí lo tenía uno en el radar y bueno, obviamente pues en el sector de la derecha se tiene mucho más en el radar a Miguel Uribe, en esta camada de los delfines de la política que de pronto pueden tener incluso, se había presentado creo que como candidato a las últimas elecciones en la alcaldía de Bogotá, pero de ahí a que tengamos que, uy, venga, esto es una figura súper prominente, no, A hay que nivel decir las de cosas, sí. Galán, Gaitán, no. Sí, es más, un Carlos Galán te creo como una figura en este momento de la derecha, un Efraín Cepeda te lo compro como figura de la derecha. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta para separar un poco la manera, ojo, estamos hablando de la manera en la que los medios de comunicación han titulado pues la noticia en este tema, que es el impacto mediático que puede generar hacia el extranjero, que es como donde nos estamos centrando en el análisis. Exactamente, porque, bueno, eso no es tan así. Si bien Miguel Uribe representa es que la conmoción de lo que pasó con Miguel Uribe es porque en una democracia uno no debería pasar eso, pero también abre llagas de nuestra historia que está marcada y manchada en sangre. Entonces, eso también nos hace pensar y también coge a las nuevas generaciones que son generaciones del 90 para acá que no vivieron y no sufrieron como tal, muchas, ¿no? Porque algunos chicos de los que estaban en pueblos, en veredas, yo hablo más como un poco más de las capitales, que no sintieron la violencia como tal en esos años. Ya ahorita la vivimos con eso porque ya fue ya acercarnos a ese panorama y devolvernos a esos años, pero no era la figura como la están tratando algunos medios internacionales, no era el candidato más electo, es ni siquiera su propio partido. Nos pudimos dar cuenta de que hubo varias reuniones en las cuales estaban en contra de lo que estaba haciendo Miguel Uribe. Entonces, eso también nos deja mucho que pensar, porque si bien Miguel Uribe no iba a ser presidente, es obvio que no iba a ser presidente porque no era tan fuerte, sí tiene una carga histórica atrás que hace que pueda temblar un Estado de una u otra manera. Algunas opiniones, David, al respecto de todo esto, varias figuras políticas que estuvieron ahí mostrándose un poco, ¿no? Entre ellas Álvaro Uribe, que es el mal todo lo destruye, mataron la esperanza, viejitos. Ah, no, empecemos con Gustavo Bolívar. Ha fallecido Miguel Uribe, mi solidaridad con su familia y mi rechazo profundo a sus asesinatos y a quienes ordenaron su asesinato. Todo el peso de la ley para ellos. Es el sexto candidato presidencial asesinado en Colombia desde 1986. Toda Colombia debe rechazar a los violentos. No, ahí le falta el de no sé qué, en el 1914 mataron a uno, señor Gustavo Bolívar, por favor. Mira que yo la verdad te voy a ser muy sincero, yo, o sea, aquí me rajo en historia, yo no tenía muy bien, muy claro al de 1914, que es el de Rafael Uribe. Bueno, pero bueno, pues digamos que ahí me parece muy bonito en cierto punto. A mí Gustavo Bolívar me da ternura. Yo tengo que decírtelo. Si a mí me da mucha ternura en los debates, me da ternura porque me parece que es el villano malo de una historia, el villano peor seleccionado en una historia mal contada, pero me emociona mucho ver esto. Esto me parece muy especial, este tipo de mensajes, más allá de que pues haya dado mal el mensaje, porque por culpa de Juanita quedamos todos
como rajados en la clase de historia. Ahora es mi culpa. Ahora sí, Álvaro Uribe. ¿Qué dijo Álvaro Uribe, mi Paulo? Álvaro Uribe, pues espérate aquí, lo voy a estar leyendo aquí. Bueno, entonces dice, él, como en la reflexión del Chao, la envidia mata el alma y la envenena, no mentiras. El mal todo lo destruye, mataron la esperanza, que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. Miren la hora del mensaje, 4:53 de la mañana. En algunos medios colombianos, cerca de las 5:10 ya se estaba publicando de que había fallecido, aunque pues la noticia del fallecimiento se dio sobre la 1:50 de la mañana, más de 1 millón de reacciones, captura tomada el 11 de agosto del 2025, Juanita. Y seguimos, David, seguimos con otra figura que es Juan Manuel Santos, también expresidente. Lamentamos profundamente la triste muerte de Miguel Uribe, producto de tan excelente, de tan execrable atentado, y nos solidarizamos del corazón con su familia que tanto ha sufrido. Hacemos de nuevo un llamado a la reconciliación de los espíritus, el desarme de la palabra y el respeto por la vida. En estos momentos tan difíciles para el país es muy importante mantener la calma, la prudencia y la moderación. Esos fueron algunos de los comentarios. También por ahí tenemos a María José Pizarro, pero ya pues en videitos se los voy a mostrar para que ustedes lo escuchen. Porque por aquí la tengo. Lamento profundamente el asesinato de Miguel Uribe Turbay, líder del Centro Democrático, colega en el Senado de la República y precandidato presidencial del Centro Democrático. En primer lugar, un mensaje de solidaridad, de respeto por la familia de Miguel Uribe, especialmente por su esposa, que hoy atraviesa las horas más difíciles como mujer y como madre. Todo mi respeto y solidaridad, extensivo también a todos sus copartidarios en el Centro Democrático. Evidentemente, Miguel Uribe y yo representábamos voces muy distintas, ideologías contrarias, pero por supuesto su voz era una voz que debía ser respetada en democracia. Y aquí el papel de la justicia es fundamental, porque solamente en la verdad y en la justicia se puede avanzar para que Colombia no siga escribiendo páginas trágicas de la historia en Colombia. Es en la impunidad donde se arropan los criminales y quienes quieren desestabilizar el país y con golpes de sangre influir en el destino de la nación colombiana. Este es un mensaje también de solidaridad con todas las familias de Colombia que hoy atraviesan momentos muy difíciles como el que atraviesa la familia Turbay. Decirles que estamos con ustedes y que nuestro compromiso, y debe ser el compromiso de todas las voces democráticas e inclusive los medios de comunicación, debe ser por amplificar las voces que llamen a la unidad, a la sensatez, pero por supuesto también a cuidar y a sanar a Colombia. Otros de los cuestionamientos que se realizó fue porque el presidente Petro no estuvo durante la ceremonia y bueno, y otros actos solemnes que pues rigen a este evento, ¿no? Y digamos que muchos también lo tildaron, ¿no? Medios de comunicación, hasta mismos políticos, nosotros, las personas del pueblo también, pero ¿cómo es posible? Por lo menos presencia, es del presidente, bueno, pero tenemos la respuesta, ¿no, David? Sí, porque antes de que ustedes empiecen a hablar de esto, de X o Y esa cosa, pues tenemos el clip que menciona tras bambalinas qué pasó y por qué nuestro querido presidente, nuestro Lord, no estuvo en las honras fúnebres. Oye, ese rato quería decir esa frase acá en el programa, honras fúnebres a Miguel Uribe Turbay. Entonces, escuchemos a Benedetti a ver qué pasó, por qué no estuvo. El lunes en la tarde he venido teniendo y manteniendo una comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y con allegados a la familia de Miguel Uribe. Yo ese lunes asistí en representación del gobierno. Ayer en la tarde le expresé el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes en esas horas o en esos momentos de dolor, en las exequias que se llevarán a cabo en
la catedral. Por lo tanto, el gobierno y el presidente asistirán debido a esa petición de la familia. Seguimos entonces orando por Miguel. Ahí tienen la respuesta. Ahí está, más claro no lo hay, no lo busque. Esto pues ya un tema netamente de convicciones y de la familia. Creo que ahí pues hilar, yo creo que Juanita, opinión muy personal, esto ya lo digo independientemente de la línea editorial de nuestro programa, pero pues ya es hilar muy delgado, empezar a debatir, eh, porque ya, lo que decimos, o sea, ya el debate no es ni siquiera si Petro debió estar o no, sino pues que si la familia hizo bien en invitarlo o no. Ahí pues ya digamos que yo pienso que pues la familia, pues es como el tema de Benedetti, aunque bueno, pues muchas personas preguntan por qué Benedetti sí fue. Bueno, Benedetti fue líder de la campaña. Cuando fue candidato a senador, pues Miguel Uribe prácticamente que le dio uno de sus primeros trabajos a Miguel Uribe, dándole uno de los liderazgos en su campaña de juventudes para su campaña de senador de la República. Pero sí, digamos que también en otra parte, pues es el mensaje, ¿no? El contenido del mismo mensaje y cómo estamos en estos tiempos de división donde pues la polarización pues está cada vez más complicada, ¿no? Y la suposición, Juanita, que es la pregunta que dejo ahí bailando en la pirinola, ¿qué hubiese pasado si Petro hubiese ido y cómo hubiera sido la reacción de los presentes? Eso también es un tema Claro, que ahí claro, queda, ¿no? claro, porque ahí tocas un tema importantísimo, David, y es uno, el discurso político que se generó en este proceso que se supone pues que debió haber salido de todo tema político, ¿no? El padre Miguel Uribe hizo su llamado político diciendo que tenían el tiempo para cambiar las cosas en el 2026. Álvaro Uribe, que ahorita también lo vamos a ver, dio un discurso fuerte y lleno, cargado de odio, que ahí es donde yo veo Colombia está a nada no sé, un colapso, porque hay mucho odio en el ambiente. O sea, podemos verlo, por ejemplo, en el concierto que pasó en el Movistar Aerolíneas de Dalias, mira lo que de Damas, lo que pasó, por ejemplo, con los últimos asesinatos también a jóvenes, con lo que se decían. A mí en Suba me tocó eliminar ciertos comentarios porque ya pasaban de la línea de respeto. Una cosa es que tú des tu opinión y hasta trates mal el medio, y otra cosa es que entre ustedes empiecen a tratar mal porque piensan de una manera distinta. O sea, hay gente que piensa que sí, bueno, se murió, pero ¿por qué no le hacen la misma, no sé, la misma conmemoración a, no sé, a los líderes sociales asesinados, ¿sí? Hay otros que dicen, no, pero es la familia, es el luto, hay otros que sí, o sea, cada uno tiene su opinión y cada uno es muy válido. Eso no quiere decir que se vengan a tratar mal ni que entonces que porque el uno piensa de manera diferente lo vamos a asesinar. Y ahí es donde voy la reflexión, porque hay mucho odio en el ambiente. Estamos a que cojamos un cerillo y lo mandemos al piso y esto se explota. Hay mucho odio, David, y es impresionante. Y más discursos como figuras como Álvaro Uribe, que dicen que es que la culpa la tiene el presidente Gustavo Petro. No, no me parece que la izquierda. Bueno, si hablamos entonces de genocidios y hablamos de odio y hablamos de un montón de cosas, creo que el pasar nuestra línea de tiempo de los candidatos asesinados nos damos cuenta que la mayoría, el mayor odio que ha generado lo ha generado de una u otra forma la derecha, ¿sí? Porque siempre han matado a candidatos o personas de la izquierda o el partido P que era de derecha, no señor, era de izquierda. Entonces, en vez de estarnos dignificando o cambiando o de una u otra manera diciendo es que usted es de derecha, usted es de izquierda, más bien unámonos como país, que de una u otra forma la unión hace la fuerza. Y yo lo decía, el M-19 que fue una guerrilla entre sí, entre comillas, porque pues tenía todos los estándares diferentes, fue un grupo que se creó con derecha e izquierda por un fin que estaba pero súper bien, digamos, pensado y era que
maquinarias políticas dieran la posibilidad de que más personas tuvieran la oportunidad de participar, porque si ahorita está manipulado, antes era peor y gracias a ello salió la Constitución del 91 que de una u otra manera le devuelve los derechos a muchas personas y evidencia y reivindica a comunidades indígenas, afro y todo lo que tenemos nosotros de cultura y de diversidad. Entonces, si se dan cuenta que unidos hacemos más cosas buenas, porque seguimos en este tema de izquierda, derecha, centro y odios políticos. Juanita, es que el tema, yo voy a utilizar el ejemplo del fútbol porque me parece que es muy válido también. Me van a decir, estás comparando peras con manzanas. No, creo que acá el fútbol, la religión y la política hacen que saquemos la misma parte de animales que no pensamos ser como sociedad, pero creo que en el momento en que nosotros entendamos que la rivalidad es en una cancha y no afuera de ella, en el fútbol, esta sociedad va a cambiar. Y lo mismo pasa en el momento en el que entendamos que la rivalidad queda en las urnas o en una pre-campaña y no fuera de ellas, no en redes sociales. Es muy desgastante, Juanita, ver, tú arrancaste hablando de los comentarios en redes sociales y es una vaina supremamente absurda, de verdad, que desgasta y cansa leer, porque entonces hasta ya uno empieza, y esto lo digo de parte y parte, las bodegas existen, Juanita, pero no solamente como muchos dicen en la izquierda, las bodegas también están en la derecha. Entonces tú encuentras comentarios de pelea de una cuenta en X o en Instagram que solamente tiene un seguidor y ni siquiera tiene foto de perfil. Y se lo veía a alguien que días. Uno que hace desgastándose peleando con ese tipo de personas. Uno que hace desgastándose tratando de imponer su idea con ese tipo de personas, gastando luz, gastando recursos, etcétera. Y por Vibra. todo, con personas que, vuelvo, insisto, tanto en la izquierda como en la derecha finalmente están siendo contratadas por un tamal, por un sueldo, que están porque existen. Esto no es que yo me lo estoy inventando acá y que hay, ahorita empiezan que facho y que ya no, esto existe de parte y parte y si ustedes no conocen cómo se da también la influenciación hacia líderes de opinión, les recomiendo que vean un poco cómo se mueve este tema en el país. Entonces, hay que a veces uno tiene que empezar a mutear por decisión personal, encuentra los medios y los discursos son de odio, encuentra los políticos y los discursos son de odio, como bien ya lo vimos, son muy poquitos los del mensaje conciliador, insisto, Gustavo Bolívar, insisto, María José Pizarro, mira lo importante, mira el mensaje de María José Pizarro, teníamos ideas totalmente diferentes, pero, digamos que encontramos otros mensajes como el del expresidente Álvaro Uribe que tenía que estar era en otra cosa mandando sus condolencias y se termina agarrando con Juan Manuel Santos. También incluso creo que llega una carta, o bueno, varios movimientos que critican, incluso también desde parte del gobierno, esta carta también que es del discurso que se lee y también cómo se convierte un acto, que esto también lo dijo y le quiero dar el crédito aquí a Laura Camila Vargas, periodista, un acto político como un fallecimiento, un funeral, perdón, no es político, un fallecimiento, un funeral, un velorio, se convierte en una instrumentalización de la muerte para convertirse en un acto político. ¿Ves? Entonces, como murió, entonces tenemos que exterminar a todos los que piensen distintos, como no, queda un precedente. Exactamente. Que de pronto que la idea de ganar en las urnas es otra cosa, pero no el hecho de llegar a imponer con más violencia la idea del otro. Y que ahí María José Pizarro se expresa en una carta que le envía al presidente diciendo, al expresidente diciendo que quienes tuvieron el privilegio de percibir las instituciones deben sembrar semillas de reconciliación y no perturbar el odio y justificar la violencia. Dentro de la carta ella dice que es que dentro del discurso que dice Uribe, habla de que no deberían comparar lo que pasó con la con el exterminio de la Unión Patriótica. Claramente yo lo digo con mis palabras, no tal cual lo dijo él. Y dijo que no debería como comparar una cosa con la otra, ¿sí? Porque a la hora del té igual son muertes que duelen, ¿sí? Son muertes que no deberían haber pasado. El exterminio de la Unión Patriótica es el lunar más grande que tenemos ante la democracia, porque se supone que estamos en un acuerdo de paz y ni siquiera fueron capaces de respetarlos. Muy poquitos se salvaron de esa masacre y aún así los empezaron a terminar de exterminar.
fueron muy pocos los que ahora siguen con vida después de eso. Entonces, es llamar a que nos quitemos los guantes y dejemos de pelear y más bien, listo, ¿quieres que tu candidato gane? Bueno, hazle la barra tú como tú creas conveniente, pero no pelees porque la gente no piensa de la misma manera. ¿Cuántos líderes sociales no han asesinado dentro del año pasado a este año, no? Ya llevaban como 54 líderes sociales asesinados alrededor de toda Colombia. ¿Por qué? Porque defienden lo importante y lo que debería ser la naturaleza, los derechos y un montón de cosas, y que son gente que sabe lo peligroso que es ser líder social y aún sigue. Perdón, 97 líderes sociales asesinados, incluyendo también pues al ex candidato presidencial Miguel Uribe en el 2025 llevamos, y ni siquiera se ha acabado el año, David, y ya llevamos 97. O sea, ya me parece una cosa Sí, o fuerte, sea, fuerte, fuerte. miren, rápidamente para que también vayan y consulten, en serio, esta es información que usted como ciudadanas, como ciudadano le debe servir. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, ahí está la tabla donde ustedes pueden encontrar el nombre, fecha del incidente, departamento, municipio y en qué sector social se encontraba. El primero del que se tiene registro este año se llama Elber Porfirio Cerón Chincunque. Fecha del incidente 4 de enero del 2025, departamento Putumayo, municipio Mocoa, sector social político. Antes de Miguel Uribe, tenemos a Brian Sá, número 96. El 7 de agosto del 2025 en el Valle del Cauca, afrodescendiente. Y antes de él estaba Rual Martínez, 6 de agosto, Valle del Cauca, Jamundí, líder comunal. También hay algunos, esta tal es muy importante, Juanita, porque mira que están también los firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinados este año y también los que fueron asesinados en el año 2024. Esto primero en un En el ejercicio de memoria. 2024, David, Dime, sí. asesinaron 173 líderes sociales y Sí, firmantes 31. O sea, es muchísima gente y pues para este año ya llevamos 90 y pico, ya vamos a llegar a los 100 y puede que desafortunadamente pues, aumentemos el número de, de líderes sociales asesinados. Entonces llamamos un poquito a la conciencia de que cada quien pelea por lo suyo, no todas las condiciones o no todas las necesidades son iguales para todos. Y dejemos el odio, dejemos de llamar el odio. Mira que hay una frase, y pasando un poquito a uno de los acontecimientos tristes también de esta semana, porque pues se conmemoró que fue el asesinato de Jaime Garzón, y nos recuerda que la risa puede ser un acto político y que la palabra puede incomodar más que las armas. Y eso también lo podemos ver en redes sociales. sí, completamente, completamente. No sé si me estás dando ya el puente para pasar justamente a lo de Jaime Garzón, porque son Ujú. 26 años y aún seguimos esperando justicia por Jaime Garzón. 13 de agosto de 1999, humorista, comunicador, activista, politólogo, que venía pues justamente ahí cerca de inmediaciones a la extinta Radionet, en un crimen que ha dejado estructuras de intereses militares, paramilitares, que ha sido protegido por decisiones judiciales y que apenas hace un par de semanas pues tuvo la condena del Estado, ¿no? El Estado, obviamente pues como doliente en este caso, como garante, y obviamente pues también hay que mencionar que las pruebas directas pues llevaron a que el ex subdirector del DAS, en aquel momento José Miguel Narváez, fuese condenado a 26 años de prisión por incitar a Carlos Castaño como jefe paramilitar a ordenar el asesinato bajo la premisa de que Garzón se beneficiaba como mediador de secuestros en su labor económica. Hay muchas cosas, el reconocimiento, que a eso era lo que yo quería llegar. Junio de este año, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reconoció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que el asesinato de Garzón ocurrió con la aquiescencia de agentes del Estado y que las
acciones judiciales vulneraron los derechos de su familia. Así que bueno, pues todavía queda revisar cuáles son los canales de financiación de aquel crimen, la participación de los altos mandos en el encubrimiento, relación entre agencias de inteligencia y estructuras paramilitares alrededor del homicidio y obviamente pues algo que me llamó mucho la atención, no sé si de pronto porque era en el mismo día y espero que no vuelva a suceder porque creo que en otros años sí se le dio mayor cubrimiento al aniversario. Fue la última noticia de las noticias esta vez, lo del aniversario, y hay que seguir pidiendo justicia. Volvemos al tema, tanto por los 6.402 como por Jaime Garzón, por los desaparecidos. Ahorita se nos viene un noviembre intenso porque se vienen, Juanita, investigaciones nuevas sobre Palacio de Justicia que va a cumplir 40 años. Mira, Jaime Garzón ya esperando 26 años justicia y los otros llevan 40 años, sus familias. Palacio de Justicia que ya ahorita en noviembre va a cumplir un nuevo aniversario y vamos a estar muy atentos a lo que vaya a pasar por todas y por todos. Seguimos pidiendo justicia y pues también seguimos pidiendo un poco más de equidad y empatía de parte de los medios de comunicación con respecto a la historia. La historia es lo que pasó con estos grandes líderes que ya no están en este momento, como lo es el caso de Jaime Garzón. Exactamente, David, muchos muertos alrededor de la historia. Hablamos de precandidatos, candidatos presidenciales, pero no hablamos de todas esas otras figuras que alzaban la voz y eran asesinadas por pensar de una manera diferente. Porque este señor del DAS, este señor era malo. Porque también le cargan la muerte del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda, y también una tortura psicológica contra la periodista Claudia Juliet Duque. Este Narváez también se le atribuye el secuestro pues de Piedad Córdoba, y que en Piedad Córdoba fue cuando habló y le dijo a Garzón, Garzón, te van a matar, a mí me dejaron libre, pero a ti sí te van a matar. Tenaz esto. Y si me permites hacer el párrafo aparte del padre de Iván Cepeda, que hoy es protagonista por el caso Uribe, pues precisamente él se encuentra con el asesinato de su padre. Hay una entrevista súper fuerte donde él, con una tranquilidad pues le pide al Estado que se esclarezca lo que pasó con su padre, pero lamentablemente, para bien o para mal, creo yo un poco más para bien, aunque para mal y doloroso porque su padre ya no está con él, es lo que motiva a Iván Cepeda a llevar a cabo la carrera política tan bonita que hasta el día de hoy tiene, en tema de búsquedas de libertad, en búsquedas de justicia, reparación de víctimas, precisamente por ese triste hecho que sufrió cuando era joven en el año de 1994 y pues que hoy incluso ya llegaba a desembocar en el juicio de Álvaro Uribe como una de sus grandes victorias a lo largo de su carrera política. Y para terminar este programa quiero que le demos paso a esto. Hoy Noticias Caracol. 6 de la tarde, 59 minutos. Buenas noches, mucha atención. La Corte Suprema de Justicia acaba de tomar una importante decisión frente a la masacre del Aro, ocurrida en octubre de 1997. Rocío Franco está en este momento en directo. Rocío, ¿de qué se trata? Atención que dentro de la investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema de Justicia acaba de declarar delitos de lesa humanidad, las masacres del Aro, San Roque, La Granja, el homicidio del líder de derechos humanos Jesús María Valle. Esto lo que quiere decir es que los magistrados no tendrán vencimiento de términos y en cualquier momento podrán abordar y determinar quiénes son los responsables. David, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Oh, Juanita, pues arranca una nueva investigación y obviamente pues el tema de que se detalle como delitos de lesa humanidad significa que podemos tener otro juicio para Álvaro Uribe. Y sí, el otro fue por manipulación de sobornos, de testigos y todo lo demás, pero esto es una cosa, mire, supremamente delicada. Rápidamente, masacre del Aro. Entre 22 y 31 de octubre del 97, 15 campesinos, recordemos que en este país está tipificado como una masacre después de 4 o 5 muertes. Bueno,
Fueron 15 campesinos asesinados, decenas desplazados y de acuerdo con el magistrado Rubén Darío Pinilla, pues esta operación fue ejecutada por paramilitares en complicidad con miembros de fuerzas militares, policía y funcionarios de la gobernación de Antioquia. ¿Quién era el gobernador de Antioquia en ese momento? Listo, cierro lo dicho. David, es que no solamente le están atribuyendo la masacre del Aro, no señor, en junio y en septiembre de 1996 también estuvieron la masacre de San Roche y Haciendas Coacharacas, que quedaba muy cerca a la propiedad de la familia de Uribe. Para ese tiempo el ELN llegó o entró dentro de la hacienda de la familia Uribe y se robaron ganado, caballos, y ellos, como para exterminarlo, que hubo limpiar, como dicen, pues hubo masacres a los lados. Entonces, imagínate, el 14 de junio, 8 personas fueron asesinadas en el corregimiento de Providencia. El 13 de julio de 1996, en la vereda María, paramilitares ejecutaron a 8 campesinos. El 14 y el 17 de septiembre del 96, 6 campesinos fueron sacados de sus casas y asesinados en la recuerda de la masacre de Providencia. Y ya después, para el año 1997, pues llegó la masacre del Aro, que es una de las más duras porque este es como devolvernos a una herida muy fuerte que tenemos en Colombia, porque fue una masacre que fue concretada un año antes y que fue concretada con fuerzas paramilitares, fuerzas del gobierno y fuerzas militares. Y hay algo que me llama mucho la atención y ya para cerrar, porque puede que por eso también hubo la masacre en ese territorio, David. Escúchalo y me cuentas. Empezó a tomar cuerpo en 1995 con la división de Isa el Sahel, que nos lo entregaron para que lo adelantara la gobernación de Antioquia. En el año de 1997, la última ordenanza departamental que firma el exgobernador de Antioquia de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, fue la creación de la Sociedad Promotora Hidroeléctrica Ituán. Y en ese mismo año ocurre la masacre del Aro. ¿Qué dicen de la masacre del Aro? ¿Qué dicen de las masacres? ¿Alguien diga algo? ¿Cuál? ¿Cuál masacre del Aro? ¿No? Una cosa son acusaciones de jueces penales y otra es la realidad. Ah, sí, ¿cuál es la realidad? Los falsos positivos son una realidad. Entonces, desde ahí, los que poco sabemos es que el proyecto Ituán necesitaba toda la zona libre, pero nos desplanan a todos. Se ha empezado a develar una verdad en relación a Hidroituán. Las masacres tienen relaciones con esto, porque esta es una planificación del despojo, una planificación del desplazamiento forzado por megaproyectos. Si hay que matar, matan, si hay que desaparecer, se desaparecen, pero con tal de lograr sus propósitos, no les importa. Y no hay verdad sobre esos hechos porque los... David, 15 campesinos fueron asesinados, pero de la manera más violenta, horrible del mundo, sin 60 casas quemadas y más de 1.000 personas, más de 1.400 personas desplazadas. Sí, es un tema supremamente atroz, estremecedor, aterrador, y que bueno, en este momento pues ya, como bien tú lo mencionas, pues empieza a tener una luz. No podemos dejar de lado la parte de la justicia y la reivindicación, y eso es lo que precisamente estamos esperando ahora que aparezca en este nuevo episodio. Ese era el miedo. Sí, y esto que se viene, estamos precisamente dándole arranque a algo importante, Juanita, y otra de las grandes noticias que se pueden dar en este año 2025. Bueno, David, con eso cerramos nuestro programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube y TikTok, pero ahora también en Facebook, Sí. como @benjale.p.
Estamos en Facebook y también, bueno, pues ustedes no olviden encontrarnos en su al aire, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar también en Facebook, en Instagram, en X como @su al aire88.4, también nos pueden encontrar en YouTube y también nos pueden encontrar en TikTok y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, su al aire 88.4, y también no olviden seguir nuestros contenidos y página web, donde hay varios artículos bien interesantes y de todo su interés. Por favor, comparte. Esto es todo por hoy. Hágame el favor, haga memoria, recapitule, mírese y hagamos la diferencia nosotros mismos. Paolo, un placer y chao, chao.